esta resistencia nos quedó en paralelo con el voltaje de 18 volts, ¿sí? Igual aquí lo puedo resaltar. El positivo de nuestra fuente está con una terminal de esta resistencia y el negativo de la fuente está con la terminal de la otra resistencia. Entonces, independientemente de que tengamos otros elementos de circuito, estos dos elementos están conectados en paralelo. Y de hecho, si nosotros agrupamos estas dos resistencias, la de 120 y la de 60, también estarían en paralelo con estos mismos puntos. ¿Sale? Pero bueno, igual este, lo dejamos así. Entonces, pues a, a partir de aquí podemos calcular fácilmente el valor de nuestra corriente I1 para todo tiempo t menor que cero. ¿Sí? Es decir, antes de abrir el interruptor I1, pues sería directamente la corriente que está circulando por la de 90 ohms y como está en paralelo con nuestra fuente, independientemente de lo que tengamos alrededor, pues tendríamos el mismo voltaje y podríamos calcular su corriente I1 para, a ver, déjame cambiar esta cosa, para el, el tiempo t menor que cero, nuestra corriente I1 estaría determinada por 18 volts, según la ley de Ohm, entre los 90 ohms. 18 volts entre los 90 ohms y esto me da de 0.2 amperes. ¿Sale? Igual vamos a realizar una grafiquita, pues para poder visualizar un poquito más cómo se comporta, aunque la canción, cómo se comporta las corrientes, ¿sí? Aquí dejamos nuestra corriente del I1, aquí lo definimos, I1 de T, y de este otro lado, pues también igual planteamos cómo nos quedaría nuestra corriente IL de T, ¿sale? Entonces, lo que acabamos de calcular es justamente el valor de la corriente para antes de abrir el interruptor, ¿sale? Vamos a dejarlo, por ejemplo, por ahí más. 0.2 amperes. ¿Qué sería? Les digo, esa corriente I1, la corriente que está circulando por el elemento resistivo de 90 ohms, y si le estamos aplicando 18 volts, pues vamos a tener 0.2 amperes. ¿Sale? ¿Alguna duda de esta parte? Igual no creo que hayan tenido un problema. Bueno, el otro punto importante que hay que determinar sería pues el valor de la corriente IL antes de que eh, tengamos que cambiar la posición del interruptor. Entonces, para el inductor, como pueden ver, ya no tenemos uno solo. Ya nuestro inductor va a estar compuesto por este de 1 milihenry, o toda la energía va a estar almacenada en el de 1 milihenry, pero también en estos dos, ¿sale? Por lo tanto, estos dos podríamos simplificarlos con un elemento bueno, como estos dos están conectados en paralelo, podemos simplificarlos. Entonces, igual nos quedaría aquí nuestro primer inductor, nuestra resistencia de 50 ohms y aquí el inductor equivalente. Igual ahorita lo calculamos, ¿sale?
Aquí vendría nuestra resistencia de 90, que como pueden ver, pues también está en paralelo con el voltaje, ¿sí? Entonces, si nos centramos en esta sección, podemos ver que los inductores están en serie. Independientemente de que tengamos aquí nuestro elemento resistivo, pues si hacemos la ecuación de malla, lo mismo es tener al elemento resistivo antes o después, ¿sí? Entonces, estos estarían en serie y eh, intercambiamos estos dos. Les digo, no estamos afectando la ecuación, así de que pues sería lo mismo, ¿no? Estarían en serie los inductores, ya una vez que redujimos este grupo de inductores en paralelo. Por lo tanto, pues podríamos calcular ahora la resistencia, la inductancia equivalente, ¿sí? En esta parte, la cual nos va a servir para pues calcular cómo se comporta con el tiempo, ¿sí? Pero bueno, igual eso lo hacemos ahorita, ya cuando vayamos a determinar la ecuación. El primer paso, como lo hemos venido manejando, es sustituir a mis inductores por cortocircuitos, es decir, por cables, ¿sí? Recuerden, esto tiene su justificación de que el voltaje debe de ser igual a cero si le estamos administrando una corriente constante, ¿sale? Entonces, si esto, como es el caso, lo estamos energizando con corriente constante, entonces la derivada de la corriente pues debe de ser cero. Y el voltaje entonces entre los inductores debe de ser cero. Por lo tanto, eh, los podemos sustituir por cortocircuitos. Como pueden ver aquí, pues tenemos en esta sección pues un cortocircuito. No importa si aquí, por ejemplo, llega esta corriente y se separa aquí en estos dos, al llegar a este nodo, pues también se vuelve, ¿sale? Y pues aquí estaría pasando directamente el, el voltaje hacia la resistencia de 50 ohms. Entonces, IL, que sería la corriente en el inductor o en el inductor equivalente, que sería, pues les digo lo mismo porque están en serie, sería igual al voltaje aplicado, es decir, esos 18 volts entre 50 ohms, ¿sí? Entonces, igual aquí lo dejamos así. Para T menor que 0, vamos a tener que la corriente IL sería igual a los 18 volts entre 50 ohms, ¿sale? Y esto sería igual a 0.36 amperes. ¿Sí? Esta corriente, como lo definimos, también va a ser igual a IL menos y a IL más. Quiere decir que la corriente del inductor, con respecto del tiempo, pues empezaría en este valor, ¿sale? Dijimos que aquí nuestra corriente iba a estar dada por esos 0.36 amperes, ¿sale? Todavía estamos en el tiempo t igual a, para todo tiempo t menor que 0. Vamos aquí en esta parte. A ver, hay una pregunta. Dice, ¿podemos sustituir los inductores por cortocircuito cuando el interruptor es normalmente abierto o normalmente cerrado?
Da igual cuál caso sea o es diferente el análisis en cada caso. Eh, no tiene que ver con el interruptor, de hecho, ¿sí? No tiene que ver la, el, el interruptor en este sentido. Estamos trabajando todavía, les digo, con corriente directa. Y si tenemos corriente directa, la derivada de la corriente con respecto del tiempo va a ser igual a cero. Por lo tanto, el voltaje del inductor es igual a cero. Y para asegurarnos que justamente sea igual a cero, vamos a sustituirlos por un cortocircuito. ¿Sale? Sí, pero no tiene que ver con el interruptor. Si es normalmente cerrado, normalmente abierto. Siempre vamos a hacer el análisis con los interruptores sustituidos por cortocircuito. Bueno, hay otra pregunta también. ¿Por qué no se contempló la resistencia de 90? Esta resistencia de 90, a ver, igual voy a reescribir el circuito de otra manera para ver cómo nos quedó, ¿sí? De repente como que estamos más familiarizados a verlos en una sola configuración. Por ejemplo, tenemos nuestra fuente de 18 volts, ¿no? Que es prácticamente lo que está alimentando a nuestro circuito. De aquí sale a estos nodos, ¿sale? Aquí estaría conectado, como pueden ver, la resistencia equivalente, o sea, del nodo de arriba, sale la resistencia equivalente de 180 en este caso, ¿sí? Que estarían estas dos en serie. Nuestra resistencia equivalente sería de 180 y llega esta misma conexión al nodo de abajo. Entonces, aquí tendríamos nuestra resistencia de 180. Luego, de estos mismos puntos, como pueden ver, está conectada la resistencia de 90. Entonces, vamos a tener aquí nuestra resistencia de 90 ohms. Y de estos mismos puntos está saliendo la resistencia de 50 ohms. Bueno, de este mismo nodo sale la resistencia de 50 ohms, o la primer terminal de la resistencia de 50 ohms. Y la otra terminal llega al otro nodo. Entonces, realmente el circuito que tenemos lo podemos visualizar también de esta manera. ¿Sale? I1, que fue la primera que determinamos, sería, bueno, como están en paralelo, van a tener los tres el mismo voltaje, las tres ramas van a tener el mismo voltaje, que de hecho fue lo que vimos aquí, ¿no? La corriente 1 era 18 entre 90, que serían los 18 volts entre nuestra resistencia de 90. IL sería la corriente que está circulando ahora por la resistencia de 50. Y como pueden ver, el voltaje también es el mismo, de 18 volts. Entonces, para calcular esta corriente, necesitaríamos pues lo mismo, ¿no? 18 volts entre 50 ohms, ¿sale? Igual, si están más familiarizados para ver series y paralelo de esta manera, pues igual pueden redibujar el circuito para ver cómo. Pero pues igual aquí están los nodos, los cuales nos indican que pues prácticamente de aquí salen los tres elementos, ¿sale? Entonces, por eso pues no consideraríamos para nuestra corriente en el inductor, no consideraríamos la de 90 porque no estamos calculando, por ejemplo, si les pidiera esta corriente, entonces ahí sí necesitaríamos considerar la de 90, considerar la de 180 y considerar la de 50, ¿sí? Pero en este caso solamente queríamos revisar cuál es la corriente que está circulando por la resistencia de 50 ohms, ya que será la misma
que en el elemento o los elementos del inductor. ¿Sale? Bueno, les decía, esto o todo esto fue para antes de modificar la posición del interruptor. ¿Sale? Todo fue para antes de modificar la posición del interruptor. Ahora, eh, vamos a modificar la posición del interruptor para ver cómo se comporta ya la corriente para los elementos, ¿no? Para cada uno de los elementos. Bueno, que de hecho se nos pide I1 y se nos pide IL. Igual, pues se les podría solicitar cualquier otra variable, ¿no? Ya sea la corriente acá o algún voltaje, etcétera. Entonces, les digo, este tipo de ejercicios pues están muy abiertos. Se les puede pedir, por ejemplo, la corriente o bien se les puede pedir el voltaje en algunos. Entonces, por eso es que deben de aprender a analizarlos, no nada más es aplicar la ecuación, que como ven, pues nada más es ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y ya, ¿sí? Lo que nos ayuda a los circuitos. Bueno, entonces, una vez que abrimos el interruptor, ¿sí? En T igual a 0, como pueden ver, nuestra fuente de alimentación ya quedó desconectada, una terminal, ¿sí? Entonces ya no va a poder entregar ninguna corriente a algún elemento de nuestro circuito. Entonces igual, para poder visualizarlo tal vez un poco mejor, la quitamos, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el momento de que la desconectamos, pues ya ese elemento dejó de ser parte de nuestro circuito. Ya no vamos a tener alguna corriente que salga de esa fuente de voltaje. Obviamente esa fuente pues todavía va a tener un voltaje, pero pues es como si nosotros la desconectamos. Entonces ya no formaría parte del circuito. ¿Sale? Bueno, por lo tanto, en este caso, por ejemplo, la corriente I1, pues sería la corriente que está circulando por la de 90 ohms, pero como pueden ver, el único elemento que tiene energía, por ejemplo, si no existieran los inductores, en el momento de que desconectamos la fuente, pues se apaga todo nuestro circuito. Así como, por ejemplo, cuando tenemos la luz iluminada, encendida de nuestra habitación, si nosotros movemos el interruptor, pues instantáneamente se apaga, ¿sí? Entonces, bueno, que ahí es otro caso. No se apaga instantáneamente, pero ahí es por la inercia térmica. Tal vez no fue el mejor ejemplo. Bueno, entonces, pero en cuestión de potencia de la resistencia, si nosotros le quitamos la alimentación, pues obviamente ya no estaría circulando corriente. Entonces, en el momento de que abrimos el circuito, pues ya nuestra fuente no tendría injerencia en nuestro circuito, ya no está aportando ninguna corriente. Por lo tanto, los elementos que almacenaron energía, que en este caso serían los inductores, ya más adelante vamos a ver circuitos con capacitor, que por el momento fueron estos inductores, pues están proporcionando una corriente, proporcionando una corriente, eh, y que bueno, ya vimos la forma, ¿no? A ver, igual voy a poner aquí la ecuación general a la que llegamos. IL de T iba a estar definida como I sub 0 por E a la menos R sobre LT.
Entonces, de hecho, lo que acabamos de hacer hace un momento es determinar I0, es decir, dónde empieza o cuál es el valor máximo de la corriente del inductor. ¿Sale? Bueno, entonces, para poder determinar I1, pues necesitamos conocer IL, forzosamente. Y para poder determinar IL, pues ya conocemos el punto de partida, que sería I0, pero pues hay que determinar ahora nuestra resistencia equivalente para este circuito y en este caso también debemos de determinar nuestra impedancia equivalente, que como les decía, sería el paralelo de estas dos más la de 1 mH, ya que estas están en paralelo y esta en serie. Entonces, igual esto lo revisamos previamente cuando describimos al inductor. Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte. Nuestra inductancia equivalente sería el paralelo de 2 mH con el de 3 mH, ¿sí? Esta notación, que es 2 mH diagonal, diagonal, 3 mH, me indica que están en paralelo, ¿sale? Es una notación utilizada en circuitos, ¿sale? Igual se aplica para las resistencias, R1 en paralelo con R2, por ejemplo, de esta manera. Y como vimos, para calcular el paralelo, pues sería el inverso de la sumatoria de los inversos. Pero también vimos que para dos elementos era igual a la multiplicación 2 mH por 3 mH entre la suma, es decir, 2 más 3. ¿Sale? Entonces, aquí tendríamos un valor de la inductancia equivalente de 1.2 milihenries. ¿Sale? Esta sería nuestra inductancia equivalente, 1.2 milihenries. De estos dos. Como están en serie con el de 1 mH, bueno, vamos a llamarle aquí impedancia equivalente 1 y pues la impedancia equivalente total la dejamos así, sería 1.2 milihenries más 1 mH y pues serían 2.2 milihenries. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Ahora faltaría determinar la impedancia equivalente. Les decía, pues para poder ya aplicar nuestra ecuación, ¿sí? Entonces vamos a revisar cómo nos quedó nuestro circuito, que era lo que les comentaba hace un momento. Vamos a tener aquí, bueno, vamos a definirlo de la misma manera, nuestros dos nodos, nuestro nodo A, nuestro nodo B, y pues para ver cómo nos queda el circuito. Aquí vamos a tener nuestro nodo A, nuestro nodo B. Entre A y B está la resistencia de 90 ohms. Luego de A va a salir nuestra resistencia de 50.
Y aquí vamos a tener a nuestro inductor equivalente que va a conectar al nodo B. ¿Sale? Ese sería, bueno, así como lo planteamos, inductor equivalente. Y como vimos hace un momento, también la resistencia equivalente de 180 está conectada entre A y B. Bueno, esta sería la de 90 y esta sería la de 120. ¿Sí? Es decir, que la resistencia por donde se va a descargar el inductor, pues sería la resistencia que tenemos aquí en estas terminales, ¿no? De aquí para acá. ¿Sí? Tendremos aquí que la resistencia equivalente sería el paralelo de 180 con 90 y que suma 50. ¿Sale? ¿Sí queda claro por qué? Bueno, eh, igual lo voy a poner aquí al ladito. La resistencia equivalente sería 180 en paralelo con 90 y posteriormente, si nosotros ya hacemos la equivalente entre estas dos, quedaría en serie con la de 50. ¿Sale? Es decir, 180 por 90 entre 180 más 90 más 50. Y tenemos que nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 110. Bueno, con esto pues ya podríamos entonces establecer nuestra ecuación de ILDT. ¿Sí? Ya tenemos nuestra corriente inicial, tenemos también nuestros valores de resistencia equivalente, de inductancia equivalente, así de que pues ya le podemos sin mayor problema calcular esta expresión. Entonces vamos a tener aquí que la corriente IL de T va a ser igual a I sub 0, que sería 0.36 amperes, por E a la menos nuestra resistencia equivalente, 110, entre 2.2 milihenries por T. Y de aquí vamos a tener que IL de T va a ser igual a 0.36 por E a la menos 50.000 T. Ese cero quedó muy feo. ¿Sale? Ese sería para todo T mayor o igual que 0. Que este fue el resultado al que algunos de ustedes llegaron el día de ayer.
Y pues ya nos faltaría solamente determinar, bueno, aquí igual podríamos graficar un poco o bosquejar. Les digo, se les han quedado de tareas las gráficas que ustedes las hagan con algún programa de computación para que vean el comportamiento, ¿no? Em, entonces teníamos 0.36 amperes como valor máximo y pues va a tener, ya conocemos el comportamiento, va a tener aquí una exponencial negativa, algo así, y pasado un tiempo, pues ya la corriente sería de cero. Ahora, para especificar hasta qué punto empieza el cero, pues sería justamente 5 veces la constante de tiempo. En este caso, la constante de tiempo, eh, como vimos, a ver, igual lo dejamos aquí, nuestra constante de tiempo sería igual a L entre R, es decir, el inverso que tenemos aquí. Aquí tendríamos entonces 2.2 milihenries entre los 110 ohms y esto nos da 20 microsegundos. ¿Sí? Como pueden ver, para este circuito, pues el tiempo pues está en el rango de los microsegundos, es decir, son pues un instante de tiempo, ¿sale? Es un tiempo muy, muy pequeño. Entonces, si multiplicamos eso por 5, pues vamos a llegar que se va a descargar toda la energía de los inductores en un tiempo de 100 microsegundos, ¿sale? Y de esta manera, pues ya podemos hacer un bosquejo mucho más apegado a la realidad. Tenemos un valor de 0.36 amperes antes de que se abra el interruptor. Eh, cuando se abre el interruptor, va a disminuir nuestra corriente con una forma exponencial negativa y cuando se termina de descargar lo vamos a definir como 5 veces la constante de tiempo, que en este caso fue de 20 microsegundos, y tendríamos pues 100 microsegundos. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda de esta parte? Por el momento no, profe. Bueno, No, todo bien. nos queda ya un minutito para de esta sesión. Entonces les pido por favor reiniciar la sesión para pues determinar ya la última parte del ejercicio, que sería determinar el valor de I1, pero para un tiempo t mayor o igual a 0. ¿Sale?